La conferencia comenzará a grabarse. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Voy a hacer hoy un comentario de Ayatul Kursi, inshallah. Ayatul Kursi es la señora, la principal de las aleyas del Corán. Es la aleya más importante del Corán. Descendió una noche y el profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a Zaid, su hijo adoptivo, su esclavo liberto Zaid, y la escribió, y este la escribió. Y se ha transmitido que cuando esta aleya descendió, Ayatul Kursi, todos los ídolos de este mundo cayeron, así como cada uno de los reyes de este mundo. Sus coronas se cayeron de sus cabezas y los shayatín salieron huyendo, golpeándose unos a otros, hasta llegar a Iblis, su jefe, y le informaron de ello. Entonces les ordenó que indagaran qué había pasado, hasta que fueron a Medina y les llegó que Ayatul Kursi había descendido, había sido revelada. Hay un hadith que transmite Ali, que Allah esté complacido con él, que Allah ennoblezca su rostro, en el que dijo: escuché a vuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam, decir sobre el mimbar, estando sobre el mimbar, sobre los peldaños del mimbar: aquel que recita Ayatul Kursi inmediatamente después o después de cada salat preceptivo, lo único que le impide entrar en el jardín, lo único que se interpone entre él y el jardín es la muerte. Y aquel que persevera en recitar Ayatul Kursi, nadie persevera en recitar Ayatul Kursi que no sea un siddiq, un veraz o un siervo de Allah, un adorador. Y aquel que la recita cuando va a dormir, Allah le dará seguridad a él, a sus vecinos y a los vecinos de sus vecinos, incluso a las casas colindantes. Ayatul Kursi es en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Esta noble aleya, esta enorme aleya, que encierra la mayor parte de las cosas que hay que saber sobre Allah subhanahu wa ta'ala, debe ser entre las primeras aleyas que se aprenden del Corán. Es una aleya que es más larga que algunas suras y conviene, por ejemplo, cuando alguien entra en el Islam y es reciente en el Islam, que una vez que aprende Suratul Fatiha, Suratul Ikhlas, que le permiten rezar, aprenda junto con estas dos suras, Ayatul Kursi y las dos últimas suras del Corán. Pero esta aleya es muy importante. Es la señora de las aleyas del Corán y forma parte de esas 4 partes del Corán que están suspendidas del trono
y entre las cuales y Allah no hay ningún velo. Allah empieza diciendo Allahu la ilaha illahu. Y lo primero que dice es Allah. Allah es un nombre propio. Un nombre propio indica la persona, la esencia, pero no es lo nombrado. Indica lo nombrado, pero no es lo nombrado. El nombre de Allah tiene características especiales. Los comentaristas y los gramáticos han discutido mucho sobre si es un nombre derivado, un nombre que deriva de otro o no. Hay dos tendencias básicas, aunque yo en realidad no veo ninguna contradicción entre ambas. Unos consideran que es una contracción de al-ilah, Allah. Otros consideran que es un nombre propio que no deriva de nada, sino incluso al contrario, cosas podrían derivar de él. Se lo relaciona también con la raíz al-wala, que es el pavor o quedarse atónito. Sea como fuera, es un nombre que solo Allah recibe. Es un nombre que existía en la Yahilía, que los árabes ya utilizaban, ya conocían, y que está en el famoso verso de la vid, del que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que era lo mejor que se había dicho en la poesía preislámica. Y es el verso que dice, ¿acaso todo lo que no es Allah es bátil? ¿Acaso no es bátil, no es vano, no es falso? Ma Allah, todo lo que no es Allah. Y los árabes, incluso los mushrikun, los que asociaban otras divinidades con Allah, conocían el nombre de Allah y se referían a Allah con ese nombre. Incluso ellos pretendían que adoraban otros dioses con Allah con la pretensión de que esos dioses fueran intercesores ante Allah o para que les acercaran, los llevaran a la proximidad de Allah. Allah dice en el Corán, en una ley en la sura de Maryam, la número 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. El Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos. Así pues, adóralo, wastabir li'ibadatihi, y sé perseverante, constante en su adoración. Hal ta'lamu lahu samiyan? Hal ta'lamu lahu samiyan? ¿Acaso conoces a alguien que se llame como él? Y también implica a alguien que sea como él, que sea semejante a él. Hal ta'lamu lahu samiyya? Samiyya. Allah es un nombre único de Allah. Además, sea o no derivado de la contracción de al-ilah, que tiene un sentido, porque ilah en árabe es aquello que merece ser adorado, o incluso más allá de eso, aquello que es adorado aunque no merezca serlo. Ahí equivaldría a lo que nosotros decimos Dios o divinidad. Al-ilah sería el Dios, y Allah sería como una contracción. Pero una vez que la contracción sucede, se convierte en un nombre propio, un nombre que ya no deriva de nada, que es un nombre propio como cualquiera de nuestros nombres, solo que es el nombre que designa la esencia de Allah. Y ahí está la diferencia. Pero es curioso porque el nombre de Allah, que es el nombre que Allah ha elegido para su última revelación, no es arbitrario. Es un nombre que encierra secretos. Indica, aunque no es, ningún nombre es lo nombrado, pero lo indica de alguna manera. Y el nombre de Allah tiene la particularidad de que le vas quitando letras, que a final de cuentas son tres letras básicas, el alif, la lam y la ha, y si al nombre de Allah le vas quitando letra tras letra, sigue significando algo que además tiene que ver con él. Si le quitas el primer alif, se queda en lillah, como cuando dice Allah en el Corán, alhamdulillah, la alabanza pertenece a Allah. Entonces, le quitas el primer alif y se queda en lillah, a Allah.
o pertenece a Allah, o es de Allah. Si le quitas la primera lam, se queda en lahu, como cuando Allah dice en el Corán, lahu ma fi sama, incluso en esta aleya, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. A él le pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Lahu. Y aún más, le quitas la última lam y se queda en hu. Hu Allahu ahad. Qul hu Allahu ahad. Él. De manera que es un nombre que le vas quitando letras y no deja de significar algo. Eso recuerda a aquellos que, esto es un poco entre paréntesis, aquellos que interpretan las letras que abren algunas suras del Corán y las interpretan como que pertenecen a una lengua que en árabe se llama sirianía, el siríaco, pero que no se corresponde con lo que ahora se conoce como siriaco, sino que tiene que ver con el arameo, tiene que ver con lenguas muy antiguas. Y es una lengua que en un momento dado degenera. Hay gente que dice que es la lengua de los ángeles, que es la lengua que Adam hablaba en el jardín, y tiene una particularidad, el sirianía, y es que cada una de sus letras tiene un significado independiente. Cada una de sus letras, es decir, es una lengua que no necesita palabras. Las tiene, pero sus palabras están formadas por letras, pero cada una de esas letras tiene un significado. Y por eso cuando los ángeles se expresan en esa lengua, si damos credibilidad a esta versión, a esta transmisión, que ha sido transmitida por gente de Allah, aunque no consta, al menos que yo sepa, que haya nada en ese sentido del mejor de las criaturas de Allah, el más cercano a Allah, sallallahu alaihi wasallam, aunque sí hay lo que se dijo en una clase anterior, un dicho de Abu Bakr as-Siddiq, donde dice que esas letras, como Alif Lam Mim, son el secreto del Corán. Pero si estas letras pertenecen a esa lengua sirianía, de la que alguien llega a decir que en el Lawh al-Mahfuz, en la tabla preservada, el Corán está en su expresión árabe, que es la que Allah eligió para hacerlo descender y para revelar, excepto estas letras que están en sirianía. Por eso, eso podría ser, y Allah sabe más, que esas letras tuvieran un significado por el mero hecho de ser letras, tuvieran un significado en concordancia con esa lengua en la que parece ser que los ángeles se expresan. Esto es algo que se puede tomar o dejar, no cambia la naturaleza de las cosas, pero sí viene a cuento para que podamos apreciar lo que es el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, que al margen de que sea derivado gramaticalmente o formalmente, una vez que se constituye como nombre, ya es distinto, porque no es igual decir Allah que al-Ilah. Incluso existe en algunos países árabes, como en Marruecos, gente que se llama Abdul Ilah, el siervo del Dios, al-Ilah. E incluso hay veces que en algún poema, por cuestiones de rima o por cuestiones de alguna sutileza, para referirse a Allah subhanahu wa ta'ala, dicen al-Ilah. Pero no es igual Allah que al-Ilah. No tiene nada que ver en un sentido. Aunque se parezca morfológicamente, aunque parezca que es una contracción de ese nombre. Allah es aquel cuya existencia es necesaria. Y por ese hecho, porque es al-Hayy, al-Qayyum, como veremos ahora, merece ser adorado. Entonces dice, Allahu la ilaha illahu, Allah, no hay Dios sino Él. En esas palabras que vienen a continuación, la ilaha illahu, o en la ilaha illallah, estamos en lo mismo que decía antes sobre el nombre de Allah. Es curioso, como Allah ha revelado su nombre, su último nombre revelado, y la
la frase que recoge el significado del Tawhid y ha hecho que todas las letras de La ilaha illallah o La ilaha illahu estén contenidas en el nombre de Allah también. Igual que dije antes que el nombre de Allah, si le ibas quitando letras, no dejaba de significar algo, subhanallah, que ya es mucho. La ilaha illahu, la lam, el alif, luego otro alif, una lam, una ha, alif, lam, alif, ha y waw. Todas están en el nombre de Allah. Allahu, porque incluso la ha, cuando dices Allahu, ya está diciendo la waw de huwa. Y sin embargo, el huwa cuando nos paramos decimos la ilaha illahu. No hay ninguna waw, es huwa, huwa Allahu ahad. Al-Hayyu al-Qayyum. Esto define lo que es Allah de una forma, además, absolutamente esencial. Porque, ¿qué está diciendo Allah subhanahu wa ta'ala ahí? Allahu la ilaha illahu. Allah no hay ilah, no hay nada que merezca ser adorado. No hay nada que no dependa de nada ni de nadie. Mientras que todo lo demás depende de él, excepto él, excepto ese que acaba de nombrar antes, Allah. Y ahora dice, ¿quién es Allah? Al-Hayyu al-Qayyum. Y dice dos de sus nombres. Allah subhanahu wa ta'ala es el más importante de los 99 nombres más hermosos de Allah, porque indica su esencia, su persona, su ser. Y su persona o su esencia reúne todos los atributos de la divinidad, todos los demás atributos, mientras que los demás nombres son específicos. De manera que si dices Ar-Rahman, está hablando de Rahma. Si dices Ar-Rahim, está hablando también de Rahma, de una Rahma más específica. Si dices Al-Karim, está hablando del Karam, o Al-Qadir, o Al-Ghani, o Al-Hamid. Está hablando de algo específico. Y nadie puede ser llamado con el nombre de Allah. Incluso hay historias curiosas de que alguien en la Yahilía, alguno de los árabes, le puso a su hijo Allah en un acto de soberbia o de locura o como lo queramos llamar, y le pasó algo terrible. Allah le mandó un castigo terrible. Y es curioso. Allah es el nombre específico de la esencia de Allah. Al-Hayyu. Al-Hayyu es el viviente, el que vive, el continuo, el que permanece, aquel al que la muerte no le afecta. Y Al-Qayyum es el que se mantiene a sí mismo y mantiene todo lo demás. Y son inseparables. Si Allah es Al-Hayy, porque es Al-Hayy, porque es el viviente por excelencia, porque es el verdadero viviente, porque es el origen de la vida, porque la vida es su atributo, que en un sentido, en el sentido pleno de ese atributo, no comparte con nadie, porque la vida de Allah es completa, mientras que la nuestra es accesoria o depende de la suya. En ese sentido, Allah no comparte sus atributos en el sentido pleno de la palabra. En Él es perfección y por eso a Él no le afecta la muerte, igual que luego veremos que no le afecta ni el sueño ni la somnolencia, que tienen que ver con esa necesidad, con esa falta de algo, esa no perfección, no plenitud. Allah es el que vive. Y al ser el que vive, en su ser, el viviente se mantiene a sí mismo. Y no solo se mantiene a sí mismo, sino que mantiene a su creación. Hay una ley en el Corán en la que le dice lo siguiente: Huwa al-Hayy, la ilaha illahu, fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din, alhamdulillahi rabbil alamin. Esta es una ley que está en la Sura Ghafir.
Aleya 65. Huwa al-Hayy. Él es el vivo, él es el vivo, él es el viviente. Y da a entender, y no otro, y ningún otro. Huwa al-Hayy. Él es el que, él es el que es, él es el que vive, el que es el viviente. Él es aquel al que le pertenece ese atributo, que luego regala su generosidad a sus criaturas como nosotros. Alhamdulillah. Y fijémonos en lo que dice la ley luego. La ilaha illahu, voy a repetir eso. La ilaha illahu, no hay ilah sino él. Fad'uhu mukhlisina lahuddin. Pedidle a él, mukhlisina lahuddin, sin asociar nada con él en el din, en la obediencia, en la adoración, en el pago de la deuda por habernos creado. Fad'uhu, invocadlo, pedidle, mukhlisina lahuddin. Solo a él, porque él es el único que no muere y que no desfallece porque no duerme, ni no le afecta, no se apodera de él ni el sueño, ni la somnolencia, ni el sueño. Y luego dice, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, que es como empieza su libro, la Suratul Fatiha. De manera que su existencia es intrínseca a su esencia, inseparable de su esencia. Él es el que existe. Nosotros existimos porque Él nos hace existir. Y nosotros existimos porque Él nos mantiene en la existencia a cada instante. Allah no nos ha creado y nos ha dejado ahí. Allah nos está, por decirlo metafóricamente, o bueno, realmente, no metafóricamente, nos está creando en cada momento, porque nos está manteniendo en la existencia por su pura y exclusiva voluntad. Y si Allah se olvidara de nosotros un solo instante, sencillamente dejaríamos de existir, así de sencillo. Y por eso no nos tenemos que engañar y tenemos que mirar la existencia con otro prisma, con otra lucidez, con otro conocimiento. Como he dicho antes, la existencia de algo por sí mismo es lo que se puede considerar como la existencia completa y plena, la vida. Que algo exista por sí mismo, eso es la vida completa. Mientras que algo que existe de una forma adicional, porque, porque Allah nos da la vida y nos da la existencia y nos mantiene en ella, eso no es una existencia completa y por eso nos afecta la muerte. Y esto marca una diferencia esencial. Y fijaos que Allah dice en el Corán, y eso es muy importante también, porque aquel que sabe que Allah es el viviente que no muere, tiene que acudir al significado de la siguiente aleya: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Suratul Furqán, aleya 58. Y confíate en el viviente, alladí la yamut, que no muere. El único en el que podemos poner nuestra confianza es en aquel que no nos va a fallar, que siempre va a estar ahí, porque todo lo demás está sujeto a la desaparición. Todo lo demás es pasajero, es efímero. Por mucha realidad que le demos, por mucho apego que le tengamos, y eso empezando por nosotros mismos, por nuestra propia realidad, por nuestro propio nafs, somos absolutamente pasajeros. Allah nos ha creado de una manera en la que nos afecta la muerte. Nos afecta y nos llegará a todos y a cada uno de nosotros. Y no sabemos cuándo. Entonces dice Allah, confíate, pon tu confianza en el Hayy, en el viviente que no muere. Wasabbih bihamdiha. Y glorifica con su alabanza. Es decir, decláralo por encima de cualquier contingencia, por encima de cualquier atributo de lo creado, más allá de la muerte, por encima de la muerte. El que,
el que se une a Allah, el que muere teniendo conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, se adhiere a su atributo del al-Baqi, el permanente, y permanece con él. Eso es la otra vida, eso es el jardín, eso es la permanencia en la otra vida. El que se olvida de Allah y muere en olvido de Allah, Allah se olvida de él. Es como el hadith que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, el parecido entre el que recuerda a Allah y el que no lo recuerda es como el vivo y el muerto. El que recuerda a Allah es el que está vivo, el que no recuerda a Allah está muerto. Ya lo dice en el Corán, Azkuruni azkurkum, recordadme, yo os recuerdo. Allah es el que nos recuerda. Cuando nosotros recordamos a Allah, permitimos que esa realidad se haga manifiesta en nosotros de una manera que nos pueda beneficiar, porque siempre está manifiesta en nosotros esa realidad. Allah recuerda a cada una de sus criaturas. Eso forma parte de su inmenso poder. Allah está continuamente recordando y teniendo presente a cada una de sus criaturas en cada instante, en cada aliento, a cada una de ellas, en los cielos y en la tierra, ángeles, genios, seres humanos, animales, plantas, seres inertes, constelaciones. Ese es Allah, aquel que se llama, al que llamamos Allah, y aquel que no podemos conocer como deberíamos conocer, porque la criatura no puede abarcar al Creador y no lo puede conocer en el sentido en lo que nosotros entendemos el conocimiento, que es abarcar. Y cada una de las cosas en la existencia glorifica a Allah con su nombre Al-Hayy, el viviente, y con su nombre Al-Qayyum, porque todos existen en virtud o por el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, y todos están mantenidos por la qayyumía, lo que se llama en árabe al-qayyumía, la qayyumía de Allah, la cualidad de qayyum. De manera que todo glorifica a Allah en virtud de sus nombres, en virtud de su nombre, el viviente, porque Allah es el origen de su existencia, o en virtud de su nombre al-alim, el conocedor, porque todo entra dentro del conocimiento de Allah. También la Ayatul Kursi habla de- del conocimiento de Allah. Y también lo glorifican en virtud de su nombre Al-Qadir, porque todo está bajo el poder de Allah. Y así con todos sus nombres. El nombre Al-Hayy, los nombres de Allah, excepto el nombre de Allah que es más complicado de eh, adoptar, adoptar su cualidad de carácter o adherirse a él o verificarlo, aunque también se podría en un sentido. Pero en el caso del nombre Al-Hayy, adherirse a él implicaría el buscar la prolongación o la extensión de la vida del espíritu o de la vida del corazón por medio del conocimiento y por medio del amor. Es decir, adherirse al nombre de Allah al-Hayy es dar vida a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a través del conocimiento, e incluso a través del amor a Allah subhanahu wa ta'ala. Hay una transmisión que recoge el Sheikh Ibn Taymiyyah, precisamente, que su discípulo Ibn al-Qayyim al-Jawziyya lo recoge en un libro, y que también forma parte de las letanías o de los aurad que se recitan, que dice que aquel que entre
entre Fajr, entre los dos rakats de Fajr y antes de Subh, recita 40 veces. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. En la transmisión de Ibn Taymiyyah habla de 40 veces. En otros lugares aparece 41. El que hace esto, quiere a diario, Allah mantiene su corazón vivo, da vida a su corazón. Allah sabe más. También se ha mencionado, y hay un hadith que lo indica, un hadith sahih, autentificado, que de alguna manera da a entender, aunque no es la opinión más extendida, que al-Hayy, al-Qayyum, que son inseparables, que van juntos, son el nombre supremo de Allah, aunque la opinión más extendida es que es directamente Allah. Pero en ese hadith, el hadith no está el hadith sugiere eso, y tampoco es contradictorio, porque puede ser que haya varios nombres que sean el nombre supremo de Allah. Allah sabe. El hadith que está autentificado dice lo siguiente. Lo transmite, lo recoge al Bayhaqi, y dice que un hombre se levantó a rezar delante del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y cuando hizo el rukú y el sujud, en el tashahhud, después del tashahhud, hizo un dua en el que dijo lo siguiente: Allahumma inni as'aluka bi anna laka al-hamd, la ilaha illa anta badi'u samawati wal ard, ya dhal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, inni as'aluka kada wa kada. Dijo: oh Allah, en verdad te pido, porque tuya es la alabanza, no hay Dios sino tú, creador de la nada de los cielos y de la tierra, creador desde la nada de los cielos y de la tierra. Oh tú, poseedor de majestad y de nobleza. Ya Hayyu ya Qayyum, oh viviente, oh sustentador, oh Qayyum. Inni as'aluka, en verdad te pido, y dijo lo que quería pedir. Y sallallahu alaihi wasallam dijo: en verdad ha pedido por su nombre, por su gran nombre, por el nombre grande de Allah. No dice el más grande, dice لَقَدْ دَعَا بِإِسْمِهِ الْعَظِيمِ. Le ha pedido a Allah por su nombre Azim, por su gran nombre, que incluso puede ser incluso lo que hay desde antes de que diga Ya Hayyu Ya Qayyum. Dice, ese nombre, que si alguien le pide a Allah con ese nombre, entendemos que es Ya Hayyu Ya Qayyum, Allah le responde. Y si le pide algo, se lo da. De manera que en este hadith que está autentificado, o sea que nos podemos fiar de su autenticidad, Sallallahu alaihi wasallam dice que el que le pida a Allah con este dua, bien diciendo: oh Allah, te pido porque tuya es la alabanza, no hay Dios sino tú, creador de los cielos y de la tierra, dueño de la majestad y del honor, pero ya Hayyu ya Qayyum, oh viviente o sustentador, Allah se lo concede. Adoptar el nombre de Al-Hayy como carácter, y los nombres de Allah se pueden adoptar como carácter, los siervos de Allah pueden adoptar las cualidades de Allah, estando claro a quién pertenecen, es que la contemplación, la conciencia, el conocimiento de su vida sea algo que esté enraizado en tu ser, en tu persona. De manera que tú seas ante Allah, y ahora viene la famosa frase, como el muerto en manos de quien lo lava. Si tú sabes que Allah es el vivo, y si tú tienes conciencia de la ley que dice
confíate en el vivo que no muere. Tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Pon tu confianza en el vivo que no muere. Tú te pones en las manos de Allah como el muerto en las manos de quien lo está lavando. Abandonas tu voluntad, abandonas tu pretensión de autoafirmación, de existencia, para dejarte llevar por la realidad de que Él es el que vive y es por Él por el que tú vives, porque Él te mantiene en la existencia. Y si haces esto, le darás vida a tu espíritu con su vida. Lo que es una realidad, de hecho, y es que nuestro espíritu vive porque Allah le da vida, pero se hará de alguna forma, y aquí las palabras son una trampa siempre, pero se hará efectivo en ti de una manera que te beneficiará más. Y, y adoptarás la cualidad de su Qayyumía, de manera que todo el que se ponga delante de ti, todo el que te conozca, todo el que se encuentre contigo, también será vivificado por tu estado, porque tu espíritu está lleno de vida, porque tu corazón está vivo. Si tú estás vivo, contagias esa vida a los demás. Por eso Allah nos ha hecho buscar la compañía de unos a otros, seamos creyentes o no, seamos musulmanes o no. La compañía de unos con otros nos da vida. Cuando nos encontramos y estamos juntos, ese hecho nos da vida. Si eso es por Allah, entonces daremos vida a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Al-Qayyum, hemos dicho lo que es, y el Qayyum implica que si Allah es el que se ocupa de nosotros, el que nos mantiene en la existencia, debemos abandonar la pretensión de tener las cosas bajo control. Esto ya ha salido previamente en otras clases anteriores, pero siempre es el mismo asunto, siempre es el mismo tema. En los Hikam, de Sheikh Ahmed ibn Ata'illah se dice lo siguiente: Arihi nafsaka min at-tadbir. Alivia tu nafs, alíviate a ti mismo del tadbir, de querer tenerlo todo controlado, de dirigir tus asuntos, de controlar. Fama qama bihi ghayruka, porque aquello de lo que se ocupa, y dice la palabra qama bihi, que es la raíz de qayyum, al-qayyum huwa alladhi yaqumu bi umuri khalqihi, el que se ocupa de los asuntos de su creación, aquello de lo que se ocupa otro que tú, por ti, fama qama bihi ghayruka ank, aquello de lo que se preocupa otro por ti, y otro que sabe mejor lo que te conviene, la taqum bihi anta li nafsika, no lo hagas tú por ti mismo. De manera que si nos adherimos al nombre de Allah, al Qayyum, descansaremos, descansaremos de ese sufrimiento de querer siempre tener las cosas bajo control y de sufrir si las cosas no salen como nosotros esperábamos. Descansaremos de ese sufrimiento, que no es poco. Adoptar el nombre de Al-Qayyum como cualidad de carácter es un hecho interesante, y siempre que no olvidemos cuál es la fuente de eso, y es que nos ocupemos de aquellos que Allah ha puesto debajo de nosotros, que nos ocupemos de ellos, ¿eh? Nuestra familia, aquellos que Allah nos ha supeditado por cualquier razón, los la familia, los hijos y luego los sirvientes, los empleados, etcétera, etcétera. Que adoptemos esa cualidad de Allah como el que se ocupa de su creación y que nos ocupemos de aquellos de los que Allah nos va a pedir cuenta. Que nos ocupemos de aquellos
de los que somos responsables, sabiendo que si fallamos, que si no damos la talla, Allah es la fuente de esa cualidad y podemos recurrir a Él para que de alguna forma nos eh, cubra con su perfección nuestra imperfección. Y hay muchas formas de cumplir con esa obligación. Todo empieza por lo material, que es como Allah nos mantiene en la existencia, lógicamente. Pero eso va incrementándose hasta que esa persona se convierte en alguien de quien depende, por decirlo metafóricamente en un sentido, alguien de quien llega a depender la creación entera, alguien que se echa a sus espaldas la creación entera, como hizo Sallallahu Alaihi Wasallam, y los que estaban con él. Sallallahu Alaihi Wasallam se echó sobre sus espaldas la responsabilidad de guiar a la gente. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Os ha llegado un mensajero procedente de vosotras. He olvidado cómo sigue. Pero la traducción dice, le duele lo que os aflige. Y luego dice, Harisum alikum. Está empeñado en vosotros, está empeñado en guiaros. Y no solo él, sino los que lo siguieron. Y siempre hay gente en la creación que está manteniendo la creación. Y de hecho se dice que si no fuera por una serie de creyentes, de hombres justos de Allah, Allah no permitiría que la creación, que este mundo siguiera existiendo. De manera que este mundo continúa existiendo porque hay gente que adora a Allah de una forma especial, que Allah acepta de una forma especial, que Allah ha elegido para ello y que de alguna forma son lo que en árabe se llama autad al-ord, los pilares de la tierra. Porque si no, este mundo no tendría ningún interés para Allah. Entonces, parte de adoptar esa cualidad de carácter es ocuparnos de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad y echarnos sobre los hombros la tarea de llamar a la gente a Allah. Eso forma parte de... Y luego que esto se haga eche tantas raíces en nosotros que se convierta en lo que estoy diciendo. O sea, que esa persona sea alguien en la que los demás puedan, puedan buscar sustento, tanto material como espiritual. Y todo tiene un enorme beneficio. Aquella persona a la que Allah subhanahu wa ta'ala le da riqueza y comprende que el significado profundo de eso es que Allah se la ha dado para que en su nombre beneficie a la gente y que da sin echarlo en cara y que da sin que su mano izquierda sepa lo que da su mano derecha y que no humilla a la gente dándolo y que hace efectivo el pago del zakat y se lo entrega a una autoridad para que ésta lo reparta y no permite que se convierta en una sádaca personal, sino que lo convierte en un hecho social, que es una obligación que tenemos todos los musulmanes y que no ha sido abrogado. Y que aunque vivamos en una época en la que eso no, no funciona como debería, no ha sido abrogado. El zakat no es algo privado que tú le das a alguien. Eso es el zakat al-fitr. El zakat de Ramadán sí se lo das a alguien que tú conoces, el otro no. El otro debe ser entregado a una autoridad, salvo que la autoridad no sea justa, en cuyo caso estamos en otro escenario. Pero la gente, los musulmanes, deben reunirse en torno a una persona en la que confíen y entregarle el zakat para que lo reparta entre las categorías que están claramente definidas en el Corán. Y eso forma parte de
del nombre del Qayyum, aunque parezca mentira. Luego continúa, espero que no se haga demasiado largo, me gustaría terminar la ley. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, que es precisar más todavía, ahondar más en al Hayy al-Qayyum. No lo toma, no se apodera de él, no le afecta, ni y va gradualmente, ni la somnolencia, que es la flojera que te entra cuando tienes sueño, ni el sueño, que es cuando te quedas dormido por completo. Tanto en la somnolencia hay una evidencia clara de nuestra debilidad, de nuestra imperfección, porque cuando tienes sueño ya no vales para nada. Esa persona con tanta energía, tan trabajadora, tan inteligente, que se come el mundo, cuando le da sueño ya no es nadie, y cuando se queda dormido, se queda dormido. Y en ese hecho hay una metáfora de nuestra carencia esencial, que es que nuestra vida que recibimos de Allah está sujeta a la muerte, porque el sueño es una metáfora de la muerte. Allah dice en el Corán: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Dice, Él es aquel que os emplea la palabra de la que viene wafa, que es la muerte, el fallecimiento, y atawafekum, aquel que os lleva por la noche. Allah nos hace dormir por la noche y, como dice en otra aleya, hay algunos que ya no se despiertan. Que Él es aquel que os lleva por la noche. Y sabe lo que habéis adquirido durante el día. Y luego os devuelve a la vida y emplea la misma palabra que emplea para el día del Ba'th, de la resurrección, al Ba'th. Y Ab'athukum fihi, en el día, para que se cumpla un plazo fijado. Luego a él habréis de volver y luego os hará saber lo que habéis hecho. De manera que el sueño es una metáfora de la muerte, es una metáfora de la vida. Cuando nos dormimos, que no sabemos si vamos a despertar y que de hecho mucha gente no se despierta, es una metáfora del sueño. Cuando seamos levantados de las tumbas, Allah nos hace decir en el Corán que habremos estado un día o parte de un día. La sensación que tendremos cuando Allah nos resurja, en el Yom al-Qiyamah, cuando Allah nos resucite, la sensación que tendremos es como de haber estado dormidos un día o parte de un día. Y pueden haber pasado, aparte de que el Yom al-Qiyamah, que un día junto a Allah son como 1000 años de los que contamos, puede haber pasado lo que solo Allah sabe. Y nuestra sensación será de haber estado dormidos un día o parte de un día. Por eso Allah dice en el Corán: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, o como quiera que diga la ley. Se acerca para la gente la hora de rendir cuentas y ellos están en una inadvertencia, eh, distraídos y oponiéndose a la verdad. La hora de rendir cuentas se acerca y prueba de ello es eso, que cuando seamos resucitados tendremos la sensación de haber estado dormidos un día o parte de un día. Creo que lo conveniente es dejarlo aquí, y el próximo día, la próxima clase que haya, inshallah, que quiero completarla con la otra de las aleyas que están suspendidas del trono, que está en la sura de la familia de Imran. Puedo completar lo que me falta, y porque si no se va a hacer demasiado rápido.
perdón, demasiado largo. A menos que me digáis, es que además temo que llegue la hora de Maghrib. Voy a dejar una parte de la Ayatul Kursi para no prolongarlo demasiado, y el próximo día, inshallah, que será en algún día de la próxima semana, si se restablece el Jumu'ah será antes del Jumu'ah, será seguramente el martes, y de todas formas será anunciado. De manera que Ayatul Kursi, inshallah, será completada. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. Os puedo ir y os saludo hasta la próxima clase, inshallah.